Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sí o No, un podcast de cine. Como siempre estamos acá, quien les habla Martín Imer junto al Seba Lazarte. Seba, ¿cómo andás? ¿Cómo andas, Martín? Hoy ya llevamos tanto tiempo que vamos a de alguna manera despedir una franquicia. No se despide hoy, pero No, hay, todavía hay, falta. hay aires hay aires de entierro por acá, en muchos Sí, aspectos. sí, y es también, bueno, una vuelta nuestra a lo que es el mundo de los superhéroes que no podemos dejar ir. Que vos siempre decís que no vamos a Eh, volver, pero siempre nos trae de sí, nuevo. y siempre, sí, estamos como el Pacino en El Padrino 3, ¿viste? Ahí va, exactamente. Pensábamos que estábamos fuera y nos vuelven a meter. En este caso con uno de los estrenos más sonados de los últimos meses, de los últimos años, podría decirse a esta altura, que es Flash de DC. Time has a pattern that it can't help reliving. Different people, different worlds, drawn to each other like magnets. It's my face. So my face. Como ya les había comentado previamente, esta película ya lleva muchos años desde su concepción. Es una película parcialmente inspirada en uno de los cómics más eh, relevantes y famosos de este personaje de los últimos años, llamado Flashpoint. Es una película en donde el protagonista, Barry Allen, también conocido como The Flash, un superhéroe con poderes de ultra velocidad, descubre que puede viajar al pasado. A partir de ese descubrimiento decide usarlo para alterar la muerte de su madre, la muerte traumática que marcó su destino y el de su padre, quien fue preso por ser el sospechoso de esta muerte. Y a partir de allí Barry descubre que luego de alterar un evento sus padres siguen juntos y su vida es normal, pero por supuesto los hechos de la trama se tuercen. Barry termina en una línea temporal paralela en la que tiene que convivir con una versión de sí mismo sin poderes y tratar de encontrar no solo el camino a casa, sino también la forma de salvar este nuevo universo de la presencia de viejos villanos que vuelven a un universo distinto sin todos los superhéroes que conocimos en la Liga de la Justicia. Bueno, hablar de Flash, mejor dicho, es un poco hablar de el universo DC que empezó hace 10 años, empezó en 2013 con El Hombre de Acero y bueno, luego tuvo un devenir bastante interesante, bastante polémico en muchos aspectos. Sí, vamos a ser buenos, fue irregular. Vamos a decir que fue irregular. Sí, Tuvo, me parece que tuvo algún punto alto, especialmente me parece no donde lo quería en realidad esta franquicia, porque me parece que encontró esos puntos altos frente al fracaso, justamente cuando no le salía eso que tanto quería, ese universo tan unido, esas películas que se hablaran entre sí, que era como que le fallaban y me parece que no encontraron el público que querían. Sí encontraron aciertos en otras películas que se paraban por sí solas, que más o menos tenían la libertad para hacer otras cosas. Y me parece que incluso esa libertad, más adelante un poquito otras películas se fueron contaminando de ella. Es algo que me parece que incluso en algún aspecto se encuentra acá. Ahora veremos de qué manera. Pero sí. fueron 10 años muy particulares para un intento de franquicia que en mi opinión fue al final del día fue un fracaso para mí de alguna manera absoluto, pero no por eso no deja de ser para mí algo muy interesante de analizar, de estudiar, como en las decisiones de un estudio, en las idas y venidas de ciertas películas. Bueno, esta propia película tiene una enorme historia, como decías, una película que ya lleva, Sí. no sé, 5 o 6 años en producción, más o menos. Y Eh, tres administraciones distintas. claro, exacto, por eso te digo que es un caso interesante para estudiar. Sí, es un caso muy loco, ¿no? Porque, a ver, todo es como bien, concuerdo totalmente con vos de este universo DC, más allá del valor que le puedo dar yo, de las películas que me pueden gustar a mí. Es verdad que estamos ante un universo fracasado en comparación a
bueno, lo que es hasta el día de hoy, con altibajas, el universo cinematográfico de Marvel, pero es incontestable el hecho de que al menos han logrado una consistencia mucho más sólida, ¿no? Ujú. El universo DC fue un universo que ya de entrada tuvo un problema clave para mí, que fue el hecho de no lograr encontrar una vuelta a lo que se quería hacer de la mano de esa idea general de un universo, ¿no? Me parece que fue un universo que apostó muy fuerte a un estilo determinado que no sé si iba de la mano con las pretensiones comerciales que tenía el estudio. Y eso se notó muy fuerte, se notó en las primeras películas del estudio, se notó en Batman vs. Superman, ¿no? Una película que debe haber sido, y es hasta el día de hoy, una de las películas más comentadas y divisivas del género superheroico. Después, bueno, otras películas que ya comenzaron a tener una intervención de estudio muy grande, como fue, bueno, Escuadrón Suicida en su momento, la primera. Y a partir de ahí, bueno, un cambio de tono total y si bien funcionó mucho para las películas, a mí me gustan mucho las dos, creo que no funcionó para la idea general de un universo, que fueron Mujer Maravilla y Aquaman, dos películas para mí sólidas, pero que no tenían nada que ver con lo que se venía contando. Después una tragedia personal que termina corriendo de foco a Zack Snyder y poniendo a Josh Whedon en una película Frankenstein, como lo es la Sí. Liga de la Justicia. Y luego, bueno, siguieron los trastabillones de un universo que quiso acomodarse y tampoco lo logró. Quiso acomodarse con una película interesante como El Escuadrón Suicida. eh, pero bueno, pasaron distintos. Ya me parece que había pasado la oportunidad, ¿no? Ya me parece que cuando estaban todas las cartas sobre la mesa y el asunto todavía no se encontró a sí mismo, eh, bueno, lo mejor era aceptarlo, ¿no? Por ende, The Flash hoy es un producto raro, es un producto muy particular, porque eh, yo el otro día cuando trataba de escribirlo en una crítica, pienso que hoy Flash toma otro propósito totalmente distinto al que seguramente tenía en 2017. Yo creo que en 2017, cuando se anunció esta película, la idea no era la de un final, sino la de un reinicio o, en su lugar, un momento culmine, un momento climático, ¿no? Un nuevo reset que en realidad pusiera una situación de peligro a los personajes. Y hoy es una especie de despedida, hoy es un final, hoy es algo, podría decirte, hasta en el reino de lo celebratorio. Y yo le voy a decir de entrada, a mí me gustó muchísimo. Eh, Entendiendo fallos, entendiendo problemas, entendiendo para mí problemas propios de una película que pasó por muchas manos distintas, ya lo digo, pasó por tres administraciones distintas. Ahora lo voy a explicar un poco más. Pero a mí, como fan de DC y bueno, también como seguidor de este universo, que me han gustado más, algunas me han gustado menos, algunas hasta no las he visto, pero a mí me gustó la película, me pareció muy satisfactoria en muchos aspectos, en algunos no tanto, pero en la mayoría sí, y creo que hoy sentir ese aire de despedida a mí me cerró, sobre todo en un tipo de cine que hoy se extraña más esos finales, ¿no? Yo vengo teniendo otros problemas con las últimas películas que estamos viendo, que son partes uno y son como parte de una secuencia muy larga. Y hoy ver una película con una resolución, bien o mal, me cerró mucho más, me resultó hasta nostálgico, me gustó. Está bien, yo igual discutiría que en realidad el final se siente más por final, sabiendo
que no Sabiendo vamos que a no va a tener haber mucho más. más acá. O Sí. sea, en realidad también es un poco, me parece, ese sentimiento, más que el trabajo de la película, que en realidad más o menos su historia la inicia y yo creo que la cierra. A ver, a mí lo que me pasa acá con esta película, que claro, tenés para mirarla desde muchos lugares. Tenés esa cosa de, es una película que viene hace mucho tiempo, que digamos se hizo y se rehizo y se rehizo. Esas cosas por lo general no terminan bien, y son cosas me parece que se notan en la película, un poco, no tanto. Y es también, bueno, yo la verdad esta película yo la defino así. Es como... Imagínate que sos. Imagínate que el espectador como tal es la maestra, ¿no? Es la maestra en la clase, el profesor. Y viene el alumno, que es DC, y no te hace los deberes nunca, ¿viste? No los hizo en todo el año, nunca trajo los deberes, nunca hizo lo que tenía que hacer. Es más, le copió al compañero los deberes, que quiso hacer lo mismo que el otro y no le salió. Y el último día del año, ¿viste? Ya está terminando, se terminó todo. Y el último día del año viene el alumno y te trae los deberes. Los hizo. Los mirás y bueno, se nota que es la primera vez que los hace los deberes. Los Sí. hizo mal, pero por lo menos los lees, los mirás y decís, bueno, el alumno tiene por lo menos un poco de imaginación, le puso un poco de cariño a algo, le Sí. puso su impronta, que no es Sí. realmente la mejor, pero le puso su impronta de alguna manera. Y entonces lo siento como un poco así, es casi como un, bueno, la verdad que fracasaste en muchos aspectos, erraste en muchos otros, copiaste y quisiste hacer miles de cosas que incluso son errores que todavía le pesan acá. Pero viendo como en el total de esta película, que tiene para mí cosas que detesto, tiene cosas que no me gustan nada, pero esta película no solo logra que esas cosas que no me gustan un poco las valore, sino que además en su casi irreverencia y casi desorden absoluto en momentos que realmente tiene momentos muy ridículos, especialmente para mí el inicio, que es El inicio. horroroso. Yo cuando empezó miré a los costados y dije, nadie me dijo que esto iba a ser tan malo. Y después se encuentra, es increíble cómo se logra reencontrar más adelante, gracias a un inicio que es realmente, el inicio es lo más ridículo que tiene. Después todo lo otro cae muy bien porque nunca llega a tocar esos extremos. Y entonces mirándolo en el completo, al final digo, bueno, es una película que se basa en muchas referencias, se basa en nostalgia, se basa en un montón de cosas de señalar y mirar, mira eso, cosas que odio, pero a su vez debo admitir que esas referencias al menos fueron un poco inspiradas, al menos me hacen sonreír, al igual que ese tono irreverente y casi horroroso por momentos, también me da momentos que debo admitir que me divirtieron, que me entretuvieron. Y ni hablar una trama que, si bien sé cómo va a terminar y sé un montón de cosas, también se las ingenia para, aunque sea, tener una temática, que siempre le faltan a estas películas. Esta película me parece que al menos tiene una temática y la lleva al final que debe. ¿Termina siendo un final medio extraño? Sin dudas. Un final medio ilógico, pero más todavía. Pero llegando, digo, emocionalmente al final, al menos sentí algo de humanidad, que para esta franquicia, que para mí siempre le faltó humanidad, y para esta franquicia y esta película especialmente, que está tan armada como te digo, en referencias, en lo que hay, lo que pudo ser, en lo que no fue, bueno, ya es la última película, pongamos todo lo que podamos poner ahora e intentamos crear un éxito. Siendo esa película, me sorprendí cómo encontré realmente un humor que me funciona, una cierta emoción que, no te digo que me llega y que me pongo a llorar, pero al menos siento una parte humana en esta película, porque al menos hay al menos algún sacrificio. Y me encuentro con un blockbuster que al menos funciona. Funciona dentro de momentos horrorosos, como digo, momentos muy malos para mí, y otros que sí funcionan. Y en la totalidad tenemos, me parece, un blockbuster que, especialmente para DC, casi que aprende muchas lecciones que tenía que haber aprendido antes, las aprende ahora, pero a su vez las aprende de su manera. Porque te digo, esta película empieza en un lugar tan irreverente, tan extraño, y después va a otros que me parece que justamente son esos extremos lo que le deja también crear momentos casi de frescura, ¿no? Porque, Sí, sin dudas. porque el tono es particular. Es un tono muy particular, ¿cierto? Es una película Frankenstein también. Sí. Es una película, por ejemplo, rara en muchísimos aspectos. Por ejemplo, yo noté por momentos que la película a veces referencia a cosas que ocurren en la película de Zack Snyder,
que no o sea, la versión de la Liga de la Justicia de Zack Snyder, Ujú. cuando supuestamente Sí, no la línea pasó. temporal claro, Es muy raro, es muy es la de raro. Joss Whedon, es raro. También pasa lo mismo, o sea, pero sin embargo, por ejemplo, ese momento que vos mencionás del comienzo es muy Joss Whedon. O sea, yo cuando lo vi dije, bueno, estamos yendo acá. O sea, estamos yendo a esto. Esto es a lo que tenemos que irnos. Pero es cierto que la película nunca vuelve a esos lugares después. Es como una película que se mantiene muy en otro tipo. A ver, un humor que a veces es adolescente, a veces es tonto, pero baja muchísimo más los decibeles. Y yo creo que es como decís vos, es una película que tal vez incluso por pura casualidad termina encontrando lecciones muy, muy valiosas de Blockbuster, ¿no? Por ejemplo, bueno, centrate en vos misma, construí una trama interna, construí una trama que no tenga que favorecer 80 películas más. Es un poco lo que había aprendido DC igual en la que debe ser, fuera de fanatismos míos, su mejor película, que es Mujer Maravilla. Posiblemente. Sí, yo tengo un gran Construí, problema con su tercer acto, pero es cierto que hay sí, una. Es sí, cierto que es verdad, había sí, al menos una estructura, había un orden, un sí, es verdad entendimiento de que lo que tenía que hacer. sí, el final tenía que ser Marvel, Claro. pero el resto me funcionaba muy bien. Y lo mismo me pasa acá. Me parece que construye muy bien un arco emocional para el personaje, lo explora y lo termina. Y eso me parece que es valioso. Me parece que acá si hay un héroe es el señor Andy Muschietti, escritor y director, que creo que agarra un producto muy con muchísimas expectativas, agarra un proyecto con muchísimos problemas, aparte que pasó por infinidad de manos. El otro día estaba leyendo, por ejemplo, que cuando fueron a entregar el guión al Writers Guild, el que ahora está en huelga, No entraban los eh, guionistas. sí, eran más de 40 guionistas involucrados en algún momento. Sí, sí. Entonces, de repente, que este director haya logrado una película sólida, una película con un tono que se define y después logra, o sea, eh, logra definirse y logra continuar en el tiempo, con con una línea argumental que tiene una resolución, que tiene una resolución incluso emocional, que está muy bien. Eh, Me parece que dentro de todo hay que darle mucho crédito acá. Me parece que como pocas películas de superhéroes, acá es una labor de dirección. Y noto una dirección activa, noto una dirección que aparte busca darle un estilo, busca darle una cierta forma sólida, busca darle un corazón a la película, busca darle un motivo emocional. Eh, yo conecto mucho con eso en las películas, ya te lo he dicho muchas veces. A mí si no me ofreces una historia de repente que tenga algo, a ver, no te estoy diciendo que Flash sea una película de Berman, pero al menos que estás intentando ofrecerme algo humano con gente humana y Sí. no un marcianismo, ¿entendés? Yo eso lo puedo, puedo entrar en la película y puedo decir, bueno, me estás vendiendo algo. Y creo que eso, para ser una película, sobre todo con tantas pretensiones y que después tuvo que bajar tanto la pelota, es muy valioso y es muy interesante. Y me parece que más allá de ciertas obligaciones, como puede ser para mí ese comienzo, de tener que cumplir con una cuota de humor, de tener que cumplir con una cuota bueno, de lo que sea, incluso de cameos y eso, me parece que después sacando eso, logra tener una consistencia y logra tener incluso un sentido de escala más íntima que me parece que le funciona muy, muy bien a la película. Sí, está bien, o sea, lo de la dirección yo lo puedo entender, es que claro, alguien tiene que haber encontrado un orden, casi me resulta una gran dirección o orden desde el montaje, ¿no? Una vez que estaba todo hecho y decir, ok, tenemos todas Sí, estas bueno, vamos a partes, encontrar algo. claro, encontrémosle la manera de dar una coherencia y darle también
el suficiente tono o orden en que te puedo decir, al igual Sí. que yo detesto el inicio de esta película porque no me gusta nada, porque es el mayor extremo de lo que hace esta película que no me gusta, también te puedo decir que más o menos al fin y al cabo pertenece a la misma película. Al igual que te digo que baraja referencias y cosas que odio, o sea, odio la manera en que se hacen, pero me parece increíble cómo la película logra aterrizar, excepto por la escena final, logra aterrizar al fin y al cabo centrada en el personaje del que trata la película. Que después de tantos trailers, tantas promociones, queriendo de alguna manera vendernos que era más una película de Superchica y de Batman que de Flash, de alguna manera, es casi un chiste Sí, que se sí. hizo durante mucho tiempo. De hecho, me parece que cambió hasta... cambió, me parece que el marketing de la película, porque había pósters Bueno, con el logo de también, Batman bueno, o también, sea, claro, por todo lo que tiene que ver con la vida privada del actor, sin, bueno, sin, nosotros no solemos No, 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 y además ahora te voy a decir marcarlo, pero algo. Además te voy a decir algo de Ezra Miller, que me parece casi una ironía tremenda. Entonces, claro, incluso ves ese marketing que cambia, encontrás como todo, y desde afuera se ve como el mayor caos posible. Y el hecho de que la película, si bien, digo, si yo veo el caos porque lo veo, pero tengo que observar bastante más cerca y con lupa de lo que pensé que iba a tener que hacerlo cuando sí, entré a sin ver la duda. película. Es Lo que, a cual es ver, increíble, en realidad. sí, Eso es a ver, increíble. a ver, yo le veo algo que para mí es clave, que para mí me explica lo que no me gusta, pero si tengo que hablar de lo que me gusta, me parece que es una película mucho más ordenadita que la Liga de la Justicia, que Batman vs Pero por Superman, supuesto que que la sí. última Por película de Wonder supuesto que Woman. sí. O Por sea, supuesto que sí. es una película que, a pesar de todo, de todo lo que pasó, vos la ves y la podés ver sin enterarte de todo eso. Y está bien, o sea, Es es una que película que llega bien a puerto. a eso iba a llegar porque a veces hay que comentar estas cosas porque son geniales. Yo vi esta película con alguien que nunca había visto ninguna de estas. Ninguna. Sí, Y cuando empezó la película, yo me quedaba pensando, digo, debe estar tipo intentando enterrarse en el suelo después de ver esta película. Sale y me dice todo lo que le había disfrutado. Incluso lo escucho reír. O sea, sí, y me sorprendió y me dice, no, porque claro, las temáticas le llegaron. La película fue capaz de llegar. A ver, sabía que Batman era Michael Keaton, por ejemplo. Eso, si sí, querés, obvio. tenés al menos una referencia nostálgica por ahí. Pero claro, después también pensás, y yo digo, ¿y por qué? ¿Es un buen trabajo esta película? Supongo, pero también sabéis lo que pasa. Es una película de un personaje que tampoco llegamos a conocer nunca. Porque esta película medio que te lo introduce, o al menos te lo introduce como Sí, te lo quiere introducir para lo que necesita esta película. Y lo introduce en esta película, lo desarrolla en esta película, incluso con dos versiones de él, y más o menos le da algún tipo de cierre emocional o aprendizaje. Es una estructura que anda, y además es una película que dura 2 horas y 25, que para hoy te diré que es hasta corta, más para todo lo que balancea todo esto. Y se siente más o menos como una película de 2 horas 10, 2 horas 5. sí. O sea, al menos no me quiero ir corriendo, no me agota la acción. Si ven la acción, bueno, a ver, estoy tirando, me parece que más flores de la que en realidad merece. También hay cosas que son para mí incuestionables y que no pueden pasar. Los efectos visuales de esta película son, en mi opinión, bastante horrorosos, al punto en que llega un punto que me parece que la película ya lo impone casi como una estética, que ya casi es una Sí, estética, bueno, llega un luego punto. después el director lo justificó diciendo que las escenas en la Speed Force como tendrían que verse de otra manera porque Barry las ve de otra manera. Yo eso cuando salí de ver la película lo entendí. O sea, yo no tuve tanto problema con los efectos especiales. Es cierto que para mí no es tanto un tema de efectos especiales, porque ponele, yo puedo entender que cuando Barry corre en el tiempo, puedo justificarlo desde un lugar de que, bueno, como todo el tiempo es plástico, porque todo el tiempo es alterable, Ujú. puede ser que no sea real, o sea, no es carne y hueso todavía. Entonces, puede haber algo animado ahí, puede haber algo intangible ahí. Bueno, eso lo puedo entender. Sí, podés tomarte una Lo licencia que a mí me artística, sí, pasa, sí. claro, lo que a mí me pasa, por ejemplo, es en las escenas de acción, Ahí, que me ahí, parece que ahí ahí. no funciona tanto, y no tanto incluso por lo que veo en pantalla, porque yo no veo que, por ejemplo, los puños, los golpes y eso sea tan distinto de lo que veo en Marvel. Lo que sí veo,
y ya no es tanto de esta película, sino de este tipo de cine, es que de repente no hay tanta imaginación visual a la hora de hacer una pelea. Y voy a ir a otra película que vi hace poco, en donde me pasó exactamente lo mismo, que vos no la viste, entonces por eso Ujú. no quiero expandirme mucho, pero voy a tratar de ir al punto mismo, que es la de Transformers. Ay, no me digas que no hay ingenio en la acción, porque si no, no te queda Claro, en mucho más ahí. Transformers, claro, hay alguna persecución en la ciudad y después se van al Machu Picchu y es todo en el Machu Picchu, pero tampoco es en el Machu Picchu como un descampado que van y Sí, pelean. claro. Es que Y acá pasa exactamente lo mismo. claro, y pasa exactamente lo mismo, que las escenas de acción son todas en descampados que van y pelean. Y a mí lo que me pasa es que yo extraño, y voy a tomar como ejemplo películas para mí muy bastardeadas, algunas con motivo, A ver. pero que en eso eran notables, que eran las de Transformers de Michael Bay. Por Transformers supuesto, de pero por Michael Bay supuesto. tenían un sentido de ubicación del espacio, o sea, las ambientaba en plena ciudad, y la ciudad pasaba a ser un personaje más, era un personaje identificable, y también proporcionaba muchísimas posibilidades visuales. O sea, personajes que se escondían en bares, bichos que peleaban en la calle, se rompía todo a los costados. O sea, había un trabajo de efectos especiales más grande, por supuesto, pero a su vez había una imaginación visual enorme y a su vez era más agradable para el ojo, porque había más cosas para ver. O sea, vos veías una ciudad, la identificabas, pero aparte tenías a los costados edificios, tenías allá una publicidad, tenías un coso, explotaba todo. Sí, había una Acá, al estructura ser en la propia escena de acción, además. claro, y eso incluso me parece que le sacaba el componente ficticio a lo que vos estabas viendo, porque de repente lo llevaba a un lugar real. Eso me parece que es lo que hace que estas películas parezcan más falsas y es tan particular. El hecho de que todo es en un descampado CGI irreal, que sabés que es una pantalla verde, que sabés, o sea, eso me parece que es el gran problema que estoy notando yo con este tipo de películas, y sobre todo este año, pasó con Ant-Man también, el hecho de que de repente nos estamos yendo a lugares ficticios, pero que en todo el tiempo vos identificás como ficticios. Es lo que pasa, por ejemplo, con la pelea final de Endgame en Avengers, que van a filmar un descampado violeta Sí, claro. rarísimo. Y Oscuro, entonces, sí. claro, como espectador, o sea, no puedes dejar de pensar, ¡fua! Estoy viendo una gran fantasía, pero es mentira. O sea, me parece que eso también es lo que le juega en contra a los efectos especiales de esta película, que yo los puedo entender más en un aspecto en donde es toda una fantasía intangible, pero cuando supuestamente tiene que estar en el mundo real también es una fantasía. Entonces me cuesta creérmelos. Estoy completamente de acuerdo y pasa en más de una película reciente. Acá también es raro. Por una parte me molesta que es un descampado que además no tiene nada, es un descampado absoluto, nada, no hay nada. Eso es un Y, descampado. y los personajes no parece que están parados en ese mismo lugar. O sea, es eso lo que me supera. Es como onda, tenés un ambiente que realmente puedes hacer lo que quieras y ni siquiera parece que están parados los propios personajes ahí. Pero a su vez te voy a decir un punto a favor. El hecho de que sea un descampado a plena luz del día, por lo menos veo lo que está pasando. O sea, también de alguna manera le encuentro, aunque sea un punto a Sí, favor sí, es en verdad, relación a otros es errores que verdad. hacen otras Debe películas. ser, sí, debe ser una de las películas de DC, sobre todo más visibles que he visto en años. Es una película en la que todo se ve y todo es de día. Las dos peleas principales son de día, la escena esa inicial es de día. Claramente a Andy Muschietti le dijeron, bueno, vamos a cambiar con la oscuridad de Zack Snyder, y el tipo dijo, dale. Pero logra igual, sí, o sea, más allá de que los efectos especiales son feos, las ideas igual están buenas. Es que esa idea me parece que no está mal. Es también una solución también para un personaje como Flash que realmente no le va. Me parece que no le va todo ese peso de oscuridad y Sí, seriedad que claramente no le funciona y esta película le va mejor. obvio. Y bueno, lo que decías de, bueno, por ejemplo, cuando Flash viaja en el tiempo y toda esa idea de... Yo lo miraba y realmente pensé lo mismo. Dije, ok, claramente no pueden construir algo que sea creíble, al menos con estos efectos, que además ni siquiera estoy hablando de que sean efectos malos porque no hay ni imaginación ni hay capacidad. No, No, probablemente también sea porque lo tuvieron que sí, hacer rapidísimo o con un sí, presupuesto que realmente explotó porque esta película se viene haciendo hace 6 años más hace o menos. años. O sea, también está Aunque eso.
a ver, la imaginación visual igual está. Ahí está, al Sí, menos le encuentra un algo, ¿viste? Pero es sí, una estética que yo la miro y digo, parece más una estética en respuesta a que no podemos crear algo un poco más creíble o funcional. Y bueno, terminamos con esta especie de muñecos de cera. Que está, cuando sobre el final ya uno lo empieza a abrazar. Lo que te digo, uno empieza a abrazar la película de esa manera casi como una estética. Pero sobre sí. el principio le pesa y lo Te mirás y cuesta, decís, wow, esto te cuesta. Es cuesta raro. mucho, cuesta mucho. Hasta incluso la decisión, que también es parte del principio, que es horroroso para mí, cuando Flash corre por primera vez, Sí. que hacen una secuencia con una música y lo ves correr, y claramente es una decisión también, es una licencia poética que tiene la película, una decisión estética, y Que hay que se decirlo, ve tan mal, en se estas ve películas mal. en estas películas de gente que corre rápido, ¿cuánto ha hecho X-Men Día del Futuro Pasado Es por estas que, es películas? que el principio se lo calca a la escena de Quicksilver ya a esta Sí, altura, más famosa que ninguna otra, porque sí, todas más las famosa, películas sí. lo han copiado. Sí, hasta X-Men lo plagió como dos Es veces. verdad, la plagió también. Y sí, y acá vuelve, aparece tres veces en la misma película incluso. No, además todos los Eh, personajes entran en ese modo. sí, sí, Porque Superchica también, sí, no sé, el villano también entra. O sea, todos es como que. Llega un punto que supera a Zack Snyder en películas que de repente sí, empiezan en slow motion. Aunque hay una. Aunque al menos tiene una justificación argumental de por qué sí, tiene pasa una eso. justificación mejor. Claro. Pero igual, así como te digo, todo esto es bueno, también te digo, bueno, para mí tiene sus fallas. Yo creo que es una película que justamente yo siento, tal vez no es así, porque después había leído que en realidad los reshots estaban más enfocados a la escena final que a la película. Yo sin embargo siento que hay una mano en otros aspectos para tratar de finalizar con más cosas y eso se nota en un clímax profundamente anticlimático. Extraño Eh, incluso, muy sí, extraño. Pero a que su vez soluciona. temáticamente funcional y Es emocional, funcional, pero es extraño. claro, o sea, es un buen final que sin embargo creo que no se construye el momentum necesario para llegar a él. Y creo que eso pasa en muchas escenas de la película, incluso, no solo en esa. Pero el final es el más notorio anticlímax que tiene, que como que de repente las resoluciones son muy rápidas. Además, Y eso incluso me es parece que pasan por alto un momento que me parece que la película quiere que sea emocional en el arco de un personaje que me parece que es interesante y está bueno, pero la película casi incluso con su resolución pasa como desapercibido, porque en realidad la respuesta que tiene la película es un poco, bueno, para el personaje es emocional, pero para otros aspectos es muy sí, sin duda. sencillo, en realidad, extrañamente sencillo. O sea, qué fácil era, pero a su vez qué extraño y qué negro en realidad. O sea, es medio raro. Sí, sin dudas. Y también, incluso me parece que lo que tiene que ver con otros personajes que quedan Claro, ahí medio en el eso tintero mismo. también. Eso mismo. Es bueno, hablábamos medio de lo mismo. Pasa que no Sí, queremos sí. hacer No, no, spoilers. obviamente no queremos hablar sí, sí. Pero el tema es, claro, me parece que en cierta forma, si bien tiene una conclusión la película y tiene un final que tiene un cierre emocional que está bueno, también no puede ahondar demasiado en ese tipo de cosas que va abriendo y bueno, tiene que solucionarlo a lo rápido. Y yo creo que ahí hay una falta ya te digo, como de momentum, de momentum, o se podría decir mejor de clímax emocional, me parece de crecimiento emocional. Me parece que la película como que en un momento se detiene porque, bueno, tenemos que terminar. Sí, sí, sí. Y eso me parece que le juega un poco en contra. Le juega en contra justamente, ¿no? A la hora de que esos personajes calen más hondo en el espectador. Pero dentro de todo, y me parece que la película, ya te digo, en esa forma incluso frankensteiniana, logra llegar a buen puerto, logra ser una película que en ningún momento te aburre, que te interesa lo que le pasa al personaje. Eso me parece incluso más logro que lo que he visto recientemente, sobre todo en DC, si tenemos en cuenta, yo la última que había visto de DC era Black Adam. Buah, es que sí, viniendo eh, de ahí, sí. entonces, claro, ahí creo que eso también templa lo que es la opinión de esta película.
Pero me parece que más allá de eso, por méritos propios, es una película que se sostiene bien, que está bien, que llega bien a puerto. Y sobre todo que me parece que ya te digo, que da una especie de cierre. Y eso es más de lo que se podía esperar, incluso. Y voy a decir una cosa que me parece que la querías decir vos en un momento A y ver. la podemos Sí, yo guardar la iba para a el traer final. ahora, pero decila. Eh, para mí hay una doble actuación estupenda Sí, de sí, Ezra sí. Miller. Es que es la mayor ironía, me da Sostiene la gracia. película. Como toda la película lleva un año más o menos hablándose, hablaban incluso de, pero la van a dar, no la van a dar, porque por Sí, sí. la situación con el actor, ¿no? O sea, se habló mucho de ese tema. Y la tremenda ironía de que, en mi opinión, la mejor parte de alguna manera de la película, o la más sólida, al menos la que se mantiene de principio a fin y en realidad no falla nunca porque realmente le da vida a la película, es Ezra Miller justamente con una doble actuación encima. No solo en todo lo que es carisma, en todo lo que es comedia, bueno, y en todo lo que en realidad ya sabemos. Él sabíamos que es un buen actor, porque de hecho lo Sí. recogen para hacer Flash justamente porque venía de hacer buenos papeles, es un buen actor. Pero Buenísimos además hace papeles. un gran trabajo dramático también. Sí, sin dudas. Que no se ve tanto encima en este cine, donde cada vez es más difícil salir del esquema de ser un chiste constante o tener una única personalidad. Hay Sí, o incluso un ciertos tráiler de matices. otras películas, sí. Sí, Es una actuación bárbara, es una actuación que va hasta el slapstick, que juega todo el tiempo con una comedia muy tonta también por momentos, pero que yo sí, creo que pero que la banca, es la como... banca. Sí, sí. Pero que él la banca, la verdad, como intérprete, él la sabe sostener la película, sabe sostener el peso dramático, el peso cómico. Yo te digo, hay una escena emocional cerca del final que creo que la vende muy, muy bien. Que realmente está defendida con una emoción que realmente es insólita, incluso como bien decís, para este tipo de películas, que es un personaje que pasa por cosas, es un personaje que tiene cambios, incluso propios de la película, porque las anteriores versiones que habíamos visto de Flash, e incluso el Flash de Ezra Miller, eran siempre desde lo juvenil, desde lo tonto, desde lo humorístico. Y de repente esta propia película lo presenta como un personaje con más matices, un personaje con un intento de crecimiento. Y yo creo que el arco dramático del personaje es fundado, desarrollado y concluido en esta película. Y realmente me parece que está está bien pensado por Muschietti, que me parece que arma una línea que acompaña ese crecimiento y muy sólidamente defendido por Ezra Miller, que realmente se pone la camiseta actoral de la película Sí. y realmente hace una actuación que me parece de las más completas dentro de este cine de superhéroes reciente. Realmente me parece una muy buena actuación que levanta muchísimo lo que es la película. Yo creo que con otro intérprete menos interesado en lo que está pasando en pantalla, hubiese sido una película muchísimo diferente, muchísimo peor. Y con él realmente se va a otros lugares realmente buenos y que me parece que ayuda mucho a lo que termina siendo un resultado positivo de la película. Sí, es que te diré, en realidad para mí es un poco el punto más alto. Más encima cuando uno piensa que es una película que se ha ido, se filmó, fue y vino de filmaciones, tuvo además los problemas el actor que tuvo, y mirar la película y encontrar como una coherencia constante en todas las escenas. Además es un tipo de argumento que también, más al tener dos personajes, o sea, dos veces al mismo personaje, es también como un concepto del que el actor también se aprovecha y que también es muy fácil. Necesitas un personaje que te enganche, que te divierta, que te entretenga y también te proponga todas las cosas dramáticas por las que es. O sea, ¿no? Para tener algún tipo de riesgo, ¿no? También en esta situación. Y me parece que él eso es capaz de contagiarlo al espectador y Sí, también todo lo otro. Él me parece el punto más alto. Ahora, antes de irnos me gustaría hablar para mí de lo que es el punto más bajo de esta película. Y quiero preguntártelo a vos porque me parece que vos también, vos vas y venís con este tipo de situaciones. Por eso quiero saber en dónde estás a parado. ver, Para mí hay un enorme problema con esta película y espero que no se imite en otros lugares. Yo creo que no va a pasar, pero bueno, por las dudas.
es como la película, especialmente al final, que es el momento más emotivo o de alguna manera donde tiene que haber un cierre de alguna manera, cómo realmente se sube a, digamos, intenta poner peso sobre el final con elementos y referencias que, si bien me pueden divertir o me pueden dar una sonrisa o decir, ah, mirá, qué loco esto, también me parece un casi insulto intentar, porque casi pasa eso, intentar opacar un final, que además encima tiene un final, o al menos tiene situaciones emotivas y temáticas, ¿no? Y poner todos esos elementos como aleatorios, extra, para intentar satisfacer algo de un instante, porque ni siquiera es algo que terminas la película y te quedas con eso. Bueno, en realidad mi problema también es que casi la última escena termina más en ese punto que en uno Sí. argumental. Y si bien, te digo, si bien sonrío con algunas cosas, si bien algunas las puedo entender o no, o me pueden divertir o no, me parece increíble que hemos llegado a un punto donde casi que el final, la película, eso es lo increíble. Yo me quedo con lo emocional y me parece que funciona por ahí, por suerte. Pero la película casi parece insegura de decir, ok, necesitamos un poquito de otros elementos extra como Sí. para que por lo menos alguien salga de acá hablando más. Si no hablan de la película, Mira, bueno, por lo menos que hablen de esto, ¿no? sí, mira, a mí lo que me ocurre con el final y con la escena postcrédito de esta película, yo con el final quedé eufórico. Si es que yo sabía, yo te conozco. Y Eufórico. vos tenés dos caras. Cuando te ponen ciertas cosas que, bueno, no, porque no sé qué. Pero te las ponen de esta manera, además, horrible, porque la ponen de esta manera horrible. Pero Pero, son esas cosas que a vos te pero, gustan, ta, ahí pero ya ¿sabés? respondés, Ta, claro. pero ¿sabés lo que pasa? ¿Sabés lo que pasa? ¿Sabés lo que pasa? Ah, Yo pienso y confirmo cuando después de ver la película estaba leyendo, que estaba comentando un poco antes para no hacer spoiler, se filmaron tres finales distintos. Este final que vimos ahora fue un final que se grabó a principios de este mismo año, bajo la dirección general de James Gunn, que fue una idea de James Gunn. Yo lo que te puedo decir es que el final, ¿sabes por qué estaba eufórico? Primero por quién aparece, pero además porque yo lo interpreté como un cierre. A ver, yo me Para, río. Está bien, está bien. Yo me a río ver, también. Y sonrío. Pero es increíble terminar una película casi con un chiste en vez de en vez de un sí, cierre. sí, es verdad que la película, claro, porque además es particularmente no, ¿cómo te puedo explicar? No es muy apto para una película que quiere cerrar, que quiere tener una conclusión. Pero creo que una película que se está manejando siempre en un tono de comedia y en un Sí, tono ligero, le queda mejor que otra película que de repente quiera ser por supuesto. mucho más dramática y de repente meta el mismo final. Yo creo que el mismo final, una película por ejemplo, en las primeras de Superman que quisieron hacer DC, o en cualquier película de Marvel que quiera ir por ese lado, por ejemplo, pues si tengo que pensar en un final que también tenía que tener como ese cierre y queda mal, que es este Black Panther 2, Sí, que quedó tenía que tener horrible, como un sí. cierre a futuro y justamente y queda tirado de los pelos. Yo creo que acá, en todo lo que es el aspecto cómico de la película y el aspecto autorreferencial de la película, hay una justificación un poquitito más sólida e incluso en mi interpretación de la película, yo creo que James Gunn lo que dijo con esto fue, bueno, es un final, ya está. O sea, las cosas quedan acá. Y eso yo lo valoro más que de repente se hubiese terminado como esos dos otros finales que yo te había comentado. Que era que sí eran finales para construir el Sí, resto de lo que cliffhanger, sí. venía. Sí. Esto me parece que no, o sea, me parece que la Sí, desde intención, ese lugar no hay dónde seguir. claro, Porque, por porque supuesto, yo no estoy de acuerdo. No hay manera de seguir. No hay manera de claro, o seguir sea, a desde ver, ahí. es un pan, es un tipo, es un chiste, sí, puede ser desubicado, sí, porque incluso, o sea, es desubicado porque veníamos de cosas que no eran chistosas y que estaban cerrando bien la película. Pero me parece que dentro de todo te quiere decir, ya está, ya está. Ya está, es esto. Con esto se conforma, con esto la película se conforma, y con esto cerramos. A ver, Y para. lo cerramos con un chiste que es una cosa muy James Gunn, pero hay una especie también de conclusión incluso en eso, y es decir, ya está. Yo, igual, lo más gracioso es que en realidad lo que más me anda es esa escena final.
Yo me referí un poco antes. Un poco antes me parece que pone un peso y justamente pone cosas que me opacan otra escena que está pasando en ese momento. Que Bueno. son elementos que nos quieren hacer cómplices a nosotros, como el final, pero el final, primero que me gusta más lo que pasa y además me río más y me divierto más y como decís vos, no está tan mal porque la película tiene ese aire, pero antes tenés escenas dramáticas donde también nos quieren hacer cómplices con cosas que es como onda, bueno, sí, la verdad, entiendo lo que estás haciendo y me divierto, pero no ahora. Resumo de esta manera, no me gustan las referencias tontas y mal ubicadas. Fin. Y te diré que la del final, o las cosas que hacen al final, final, no me molestan. Me molestan un poquito antes, sobre el clímax. No importa, no voy a decir nada más. Bueno, no voy a decir nada más. A ver, eso... Sí, a ver, la única razón por la que eso no me molestó, ¿sabes por qué es? Uh-huh. Porque no queda más allá de la referencia tonta. Porque no queda más allá del guiño. Pero distrae, distrae y es sobrecargado. Exactamente. Y podría perfectamente no haber aparecido. Pero como me gusta que en ningún momento la película busque ser más de lo que es y hacer que todo eso que pasa de repente interactúe con la realidad de la película. Eso es cierto. Se queda todo en una especie de guiño que es tonto, que no sirve para nada, porque en realidad no es más que decir, mira, es tal, y mira, es esto, y mira, es aquello, es tipo señalar con el dedo. Pero al menos me parece que el hecho mismo de que no interactúe y que no quiera buscar más epicidad más allá de eso, también la redime un poquito. O sea, sí. es una idea forzada, es una idea como para decir, wow, estamos haciendo más cosas y estamos haciendo algo demasiado grande para nosotros. Es verdad. Pero al menos queda toda una especie de discreción que no me cambia demasiado. Ponele, me podría haber afectado más si de repente todo pasaba a ser una guerra con eso que aparece. Sí. ¿Podría haber caído más bajo? Estoy de acuerdo. Sí. Por supuesto que, a ver, ese tipo de momentos siempre son puntos bajos. El tener que poner una referencia por poner una referencia. Pero me parece que dentro de todo, el hecho de que solo se quede en la imagen, no me cambia, no me mata. Pudo ser peor. Está bien. Ni fu ni fa. Pudo ser peor, también, o sea, me pasa a veces con frases incluso que dice Michael Keaton, por ejemplo. Que es como onda. Sí, pero... No, esto no. Digo, tenés ganas simplemente de hacer. Mirá, es lo que dijo una vez, pero lo dijo en otro lugar que no tenía nada que ver con este. Sí, en otro contexto que nada que ver. Pero yo creo que eso al final, claro, o sea, no es lo que a mí más me gusta, y menos en ese momento, porque me parece que es un poco distractorio y es sobrecargado y ayuda justamente a ese anticlímax. Claro, eso pasa también, claro. Pero bueno, podría haber sido peor y en realidad yo no te voy a decir tampoco que me puse a aplaudir. A mí lo único que me dejó eufórico fue... Quedémonos quedémonos con eso, quedémonos con el final que más o menos estamos más... Que me encantó. Estamos más amigos, en eso estamos más amigos porque me gana, ¿viste? Yo te digo, yo también me pueden convencer. Y eso a mí un poco me gana. Y como decís vos, le da más aires de final o de... Bueno, no hay otro lugar donde podamos ir realmente porque ya nos fuimos un extremo. Esto no va a poder seguir así, ya está. Sí. Entonces, Seba, llegamos a la parte importante del asunto. Flash, ¿sí o no? Se balancea en una cuerda, pero decir floja... Se balancea en un hilo, digamos, en un hilo flojo. Pero realmente, si yo pienso en la experiencia del momento y en lo que yo incluso pensaba ver, que realmente pensaba ver algo catastrófico de alguna manera, sabiendo en cómo se produjo esta película, la realidad es que es increíble lo bajo que empiezo, de cómo empiezo viendo un no absoluto, increíblemente más o menos se rema a sí misma hasta llegar a lo que para mí es una película que como blockbuster casi suelto, casi solo, es un poco un sí, increíblemente es un sí. Sí, para mí es un sí sólido, es un sí bueno, o sea, no es un sí con cosas duditativas. A mí me parece que es una película que logra encontrar un tono, logra encontrar una forma, logra encontrar, ya te digo, una línea emocional, logra encontrar un desarrollo de personaje, logra hacer un montón de cosas en su propia duración y contenida en sí misma. Y me parece que ese crecimiento emocional
y más allá de que esté trunco en el final, es meritorio dentro de una saga dentro de una franquicia Sí. que necesitaba de un centro emocional, y bueno, está bien, lo encuentran este final trunco, pero al menos lo encuentra. Para mí es un sí, es una película que me gustó, que recomendaría incluso, y que creo que para lo que veníamos viendo, sobre todo para lo que veníamos viendo, Sin duda, es sin duda. muy sólida y muy entretenida, sobre todo, muy entretenida. Estoy de acuerdo. Perfecto, Seba, entonces para ir concluyendo, contanos dónde te podemos encontrar. Me pueden encontrar en cinexplicado.com y si no, Cinexplicado en YouTube. Perfecto, también me pueden encontrar en La Vida en un Cine y en todos los lugares en donde publicamos este podcast que hemos dado a llamar Sí o No. Muchísimas gracias por escucharnos y hasta la próxima.